Hoy en el programa tenemos a don Antonio Rivera, el director de la expedición Rapa Nui, que estuvo en la isla de Pascua, que nos visitó cuando hace unos meses llegó a Barcelona. Nos visitó, pero todavía no tenía conclusiones definitivas sobre su expedición Rapa Nui a la isla de Pascua. Hoy vuelve porque ya las tiene. Hoy nos va a hablar de lo que han encontrado en Pascua, de los fenómenos parapsicológicos que se han producido en la isla de Pascua y de todo lo que sea interesante en relación a su expedición, que muy pronto se va a ver publicada en un nuevo libro que él mismo va a publicar, creo que la próxima semana. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo van los fenómenos paranormales en Pascua? Bueno, los fenómenos paranormales en Pascua van muy bien, como en todas partes, pero antes que nada lo que quiero es felicitar al profesor Darbó por el merecidísimo premio Ondas que ha obtenido con su programa, lo cual es una especie de reconocimiento ya implícito de la fenomenología paranormal de una manera oficial, de lo cual me congratulo. Felicidades. Muchas gracias, don Antonio. Es importante que le hayan dado un premio a este programa, efectivamente, no por el programa en sí, sino por los temas que tratamos en él, que hasta ahora no eran muy conocidos, y gracias a este premio, pues, lo son más, y quizás lo sea mucho más en el futuro. Efectivamente. Empezamos con la expedición Rapa Nui. Don Antonio Rivera, el micrófono es suyo. Ya están las conclusiones y la próxima semana creo que van a salir al mercado en forma de libro. ¿Puede usted empezar? Pues sí, efectivamente, la próxima semana aparece el libro titulado precisamente Operación Rapa Nui, publicado por Editorial Pomaire, y profusamente ilustrado con casi un centenar de fotos en blanco y negro y color, puesto que el material fotográfico que nos trajimos de Pascua fue muy considerable y, por qué no decirlo, muy bueno. Este libro efectivamente recoge las conclusiones a que llegamos, no solamente yo, sino el prestigioso arqueólogo especialista en cultura megalítica que nos acompañaba, José Mascaró Pasariu, mi entrañable amigo Pep Mascaró. Las conclusiones son un poco diversas. Es difícil resumirlas en la brevedad de un programa radiofónico, puesto que me han llevado muchas horas de estudio y de investigación. Pero de entrada voy a decir una que es muy sorprendente y que ya apuntaba Thor Heyerdahl, nuestro ilustre predecesor, cuyo jeep, dicho sea entre paréntesis, utilizábamos, su vetusto jeep todavía sigue circulando por la isla de Pascua, es uno de los 40 vehículos a motor que hay en la isla. Pues Thor Heyerdahl, en una obra suya, Ra, precisamente, una de sus últimas obras, que describe la travesía del Atlántico en un barco de papiros idéntico al de los egipcios, apunta que la primera cultura que levantó los Moai, o estatuas gigantes de Pascua, pudiera estar entroncada directa o indirectamente con el Egipto faraónico. Pues bien, yo creo que con mi libro puedo demostrar de una manera concluyente que esto es cierto. Es decir, la primera gran cultura, la que levantó sobre todo los Moai del Rano Raraku, de la cantera de Moai, estuvo relacionada inmediatamente con el Egipto de postrimerías ya, el Egipto de los Ptolomeos. Precisamente mientras estábamos nosotros allí, se produjo un hecho que yo no considero casual, porque no creo en la casualidad, y nuestra expedición ha estado demasiado llena de casualidades, entre comillas, para que yo crea en ellas. Un investigador de Harvard, cuyo nombre figura en el libro, un hombre de gran categoría científica, estaba interpretando a través del libio antiguo, lengua muy emparentada con el egipcio, una inscripción encontrada en la cueva La Casa Pintada de la costa de Chile, exactamente de la montaña Tinguiririca. En esta inscripción se decía que naves del faraón arribaron a aquellas tierras y tomaron posesión de ellas en nombre del rey. Entonces, esto me ha permitido, junto con otros hechos, que voy a mencionar algunos, el nombre del sol en la Polinesia y especialmente en Pascua es Ra. Yo recuerdo una bellísima canción que oí interpretar a los nativos, Tamate Ra, sol naciente. Como tú sabes, el Ra era el sol en el antiguo Egipto. Luego está el espíritu familiar, Aku Aku. El espíritu familiar en Egipto antiguo era Aku también. Luego están, lo que ya indicaba Heyerdahl, las naves de papiros egipcias en Pascua y actualmente en el lago Titicaca todavía, son naves de totora, un junco acuático que crece tanto en el lago Titicaca
como las lagunas interiores de los grandes volcanes pascuenses, el Rano Raraku, el Rano Kau, etc. Entonces, todas estas coincidencias, más una serie de hechos lingüísticos que he encontrado en el idioma actual de los pascuenses, el Rapa Nui, en este idioma está esmaltado de palabras que se interpretan por el egipcio antiguo o que se interpretan también por el griego. Te voy a decir únicamente dos de ellas. Coro. Coro tiene el mismo sentido que en griego, o sea, canto a varias voces. Y himene. Himene es canción, que no es más que el himeneo griego. Y tú me dirás, bueno, ¿y griego por qué? Si estás hablando precisamente de una colonización egipcia. Es que precisamente los ptolomeos eran griegos. Y sus pilotos, los pilotos de la flota que arribó a Pascua, eran también griegos. Por lo tanto, tenemos unas pistas muy interesantes que apuntan hacia el Egipto faraónico. Esto junto con el hecho de que un pueblo primitivo no podía esculpir de buenas a primeras estas gigantescas estatuas, sobre todo las de la cantera del Rano Raraku, y luego labrar unos ajus tan perfectos como el de Vinapú, por ejemplo, o el de la Perús, de sillares perfectamente labrados que encajan, no permiten introducir la lámina de un cuchillo entre ellos, exactamente iguales que los de Cuzco, de Sacsayhuamán, del Perú preincaico, que también parece estar en relación con la teoría que exponemos. Como saben, los grandes moais de Pascua, de la isla de Pascua, son grandes moles de piedra de varios metros de altitud, de granito, ¿no? No, el granito no existe en Pascua, todo es toba volcánica. Y sobre esto se ha fabulado mucho, se ha exagerado mucho el tamaño y el peso de los moai. Los moai son de una piedra muy liviana, en realidad una lava porosa, una especie de piedra pómez, exactamente traquita, que no pesan tanto. Es decir, su transporte, se ha hablado de fuerzas antigravitatorias, como les digo, se ha hablado del mana, del mítico mana, pero yo creo que el transporte se efectuaba exactamente igual que los grandes obeliscos egipcios. Y estos moai se han encontrado esparcidos por la isla, mirando en diferentes direcciones. Algunos de ellos miran al cielo. ¿Se sabe algo sobre la mirada de los moai? Bueno, también ahí, perdona, querido amigo Dorbo. No, eso es lo que queríamos saber. Yo tenía unas ideas sobre Pascua un poco míticas antes de ir a Pascua. Y una vez en Pascua, pues, se me han aclarado muchas cosas. Es decir, la realidad no corresponde con muchas cosas que hemos leído todos sobre Pascua. Sí. Recuerda que yo traduje en el año 58 precisamente el libro Acuaco de Thor Heyerdahl, sin pensar jamás que yo también iría a Pascua en un día. Bien, los moai en realidad están todos alineados en la costa, la mayoría de ellos, y mirando hacia el interior de la isla, sobre las plataformas de los templos, los ajus o paqueopas. Están todos envueltos de espaldas al mar, salvo los del Rano Raraku, de la ladera oeste del Rano Raraku, que están hincados en tierra y asoman únicamente la cabeza. Todo el cuerpo está enterrado. Me decía el doctor Ramón Campbell, que es el arqueólogo y médico de la isla, publicado 2 libros muy notables sobre Rapa Nui. Rapa Nui es un nombre polinesio de la isla, significa isla grande, que calculando a razón de medio metro por siglo el crecimiento de las laderas del Rano Raraku por aportes de polvo, claro, esto nos da una antigüedad muy considerable. Ahora bien, don Antonio Rivera, ¿estos moais siempre han estado levantados tal como están ahora? No, precisamente muy interesante. Hemos mencionado un hecho importantísimo de la historia antigua pascuense. Cuando llegaron los primeros europeos a la isla, exactamente en 1722, encontraron a los nativos entregados a una especie de desenfreno o de libertinaje, y entre otras cosas se dedicaban a derribar moais, en lo que se llamó la Huri Moai. Huri en pascuense es derribar. Se dedicaban a derribar moais. Esto parece absurdo. Es decir, llegaron a derribarlos todos, los de los paqueopas, de los ajus. ¿Por qué hicieron esto? Yo tengo una explicación psicológica en mi libro. El pueblo pascuense actual es un pueblo tremendamente traumatizado en su alma ancestral. Y sabemos hoy que en tiempos antiguos coexistieron en la isla 2 pueblos. Los Hanau Epe, llamados equivocadamente orejas largas, no nos meteremos ahora en la etimología de este nombre, y los Hanau Momoko, llamados también equivocadamente orejas cortas. Los Hanau Epe posiblemente eran los que estaban inmediatamente relacionados con Egipto, y fueron exterminados totalmente a finales del siglo XVII por los Hanau Momoko, que eran polinesios. Era el famoso pueblo de Hotumatua. O sea, habían 2 razas. 2 razas, exactamente, 2 razas, pero muy diferenciadas. Y de los primeros, de la primera raza, se salvó solo un representante, Oroloine, el cual se casó con una mujer de la segunda raza, una mujer polinesia, y produjo una descendencia híbrida cuyos descendientes vivían todavía cuando llegó allí Thor Heyerdahl. Uno de ellos era precisamente el famoso don Pedro Atán, el alcalde, que figura tanto en el libro de Thor Heyerdahl. Estos hombres eran
de tez clara, de ojos azules y cabello pelirrojo, o sea que no tenían características somáticas polinesias. Entonces, esta gente, como digo, los actuales pascuenses, tienen el trauma ancestral de haber aniquilado a una raza. Porque no solamente los aniquilaron, sino que después se los comieron, porque eran antropófagos. Era un gigantesco asado de Hanahuepe, y se los comieron. Y entonces se dedicaron a derribar Moai, porque posiblemente los Moai les recordaban a los miembros de la primera raza que les obligaron a levantarlos. Esta es mi teoría, en realidad muy simple y muy fin. Sí, porque yo hablé con La Cuadra Saucedo, el famoso aventurero de Televisión Española, y me dijo que en su primer viaje, Sí. cuando él estuvo en la isla de Pascua hace muchísimos años, entonces los moais estaban tumbados. Bueno, es que, perdona, están todavía tumbados. Pero hay muchos ahora de... Hay unos cuantos derechos levantados, parados, como dicen los chilenos, gracias a los dos arqueólogos de la expedición Heyerdahl, William Molloy y Gonzalo Figueroa. Estos señores, con ayuda del gobierno chileno, levantaron, por ejemplo, los del conjunto del Tajay, están levantados. Y hay uno incluso con el sombrero, el pucao, de lava roja sobre la cabeza, que se lo han colocado mediante una grúa. Pero la mayoría siguen todavía tumbados boca abajo, tal como los dejaron los pascuenses durante la Huli Moai, la guerra de los Moai. Dicen que hay moais que se encuentran todavía en las canteras, sin terminar. Exactamente, estos... Con las herramientas incluso... Sí, los toqui al lado, toqui es el hacha de basalto. Estos moai de las canteras presentan mucha diferencia morfológica con los de la costa, son mucho mayores. Hay moai de 22 metros, el mayor, de unas 100 toneladas de peso. En cambio, los de la costa son de una mediana de 3-5 metros de altura, lo que me hace suponer que fueron construidos por la segunda raza. Si la primera raza se dedicó a labrar gigantescos moais. Y entonces se produjo un hecho que muchos investigadores sobre Pascua no conocen, y es importantísimo. En el siglo IV de nuestra era se produjo una tremenda erupción volcánica en Pascua. Se creía que la actividad volcánica en Pascua estaba extinguida hace millones de años. Pues no. Un equipo de vulcanólogos encabezados por el doctor Peter Baker de Oxford estuvieron allí hace muy poco tiempo, poco antes de ir nosotros, y constataron que el Rano Aroi, que es el volcán más alto de la isla, 600 metros, entró en erupción en el siglo IV de nuestra era y posiblemente aniquiló junto con toda la vegetación, porque Pascua estaba densamente arbolada. Actualmente no hay, solo hay algunos bosquecillos de eucaliptus y toroco, pasto corto. Y aniquiló toda la vegetación y casi todos los miembros de la primera raza, que se refugiaron en la península del Poike, que es la más oriental de la isla. Y estos supervivientes de la primera raza seguramente fueron los que enseñaron a los polinesios de Hotumatua, que llegaron varios siglos después, a hacer moai. Esto es lo que ocurrió. Entonces, ya con sus investigaciones y con sus conclusiones, o las conclusiones de la expedición Rapa Nui, podemos deducir que el origen del enigma, por llamarlo de alguna forma, de la isla de Pascua, proviene de los egipcios. Bueno, yo afirmaría eso, y precisamente, ahora que hablamos de conclusiones... Pero ha de tener usted en cuenta, don Antonio Rivera, que para que los egipcios fueran allí, deberían de saber navegar muy bien. Bueno, es que los egipcios eran un pueblo de grandes navegantes, y la gente olvida con frecuencia que al hombre antiguo no le arredraban las grandes navegaciones. Luego, que las grandes navegaciones antiguas no eran de días, sino que eran de meses y de años. Es que significa esto no solamente ir al mar Atlántico, sino conocer el continente americano. No fueron por el Atlántico, perdón. Dieron la vuelta por Asia. Te voy a dar la ruta que siguieron. Bajaron por el Mar Rojo, siguieron por el Golfo Pérsico, se metieron por el estrecho de Madagascar, entre África y Madagascar. Y entonces entraron en la corriente pacífica, que es precisamente de oeste a este. O sea que les llevó. Esta corriente les llevó hasta las costas de Chile. Y seguramente todas se bifurcaron en dos ramas. Una que ascendió hacia el norte, y esto puede tener relación con toda la cultura maya y la cultura teotihuacana y la de Tiwanaco. Esta gente, la pirámide, esto lo ha puesto de relieve el propio Heyerdahl, que la pirámide maya es idéntica a la pirámide escalonada egipcia, por ejemplo la pirámide de Saqqara. Es completamente idéntica, tiene la misma orientación, el tipo de corredor interior, como en la pirámide de Palenque, es el mismo que el de la pirámide egipcia. Practicaban la momificación, pintando las momias de ocre. Luego las culturas peruanas de Chimú, Paracas y Chavín enterraban con las momias, enterraban momias de perros, que no eran, cuidado, no eran cánidos americanos, eran el famoso perro de las Baleares, el podenco balear, que es el perro egipcio. ¿Y atravesaron todo el Océano Pacífico? Sí, porque seguramente la navegación duró años, y además estaba compuesta de centenares de naves. Y sabemos que Ptolomeo III, aconsejado por su bibliotecario Eratóstenes, que sabía que la Tierra era esférica, organizó una expedición gigantesca.
Luego conocía el continente americano. No conocía el continente americano, pero sabía que la Tierra era esférica, era Eratosthenes. Yo pregunto, las costas de América, Sí. allí cerca de Pascua, son Chile, Sí, la ¿verdad? costa más próxima, es decir, según el mismo paralelo está el puerto chileno de Caldera, a casi 4.000 kilómetros de distancia. No ha aparecido por Chile, continente, no ha aparecido ningún vestigio ni rastros de los egipcios. Hombre, antes te he estado mencionando a inscripción que interpretó el investigador de Harvard de la costa chilena. No quería decir esto, quería decir si han aparecido otros datos, como podían ser quizás alguna estatua, algún moai, Bueno, o algo más concreto. En Chile no, pero en Perú sí. En Perú precisamente está la cultura de Paracas, con momias rubias, y con, como te digo, con perros de tipo egipcio asociados a las momias. Claro, esto es muy importante. Es muy importante. Claro. Pues luego lo que yo decía, de que existe la posibilidad de que ellos hubieran pisado el continente americano si estuvieron en Perú. Es que estoy convencido de que pisaron primero el continente americano y después fueron por la corriente de Humboldt, fueron a Pascua. Y llegando a esta conclusión, se puede pensar que existe una relación entre las pirámides de Perú, de México, etcétera, con las pirámides de Egipto. Hay una faja tropical que rodea el globo donde se encuentra la cultura de las pirámides, que va desde Egipto hasta Indonesia y Vietnam. En Vietnam tenemos, esto es muy poco conocido, tenemos pirámides escalonadas de tipo, como las de Saqqara, como las primitivas pirámides egipcias, y como las pirámides mayas, son intercambiables, son idénticas. O sea que hay una cultura de las pirámides que da la vuelta al globo. ¿Así usted ya nos afirma lo de los egipcios? Definitivamente lo afirmo, sí. Me juego con ello en mi reputación. Podemos darlo por hecho. Por lo menos yo lo doy por hecho. Conclusión definitiva. ¿Puede usted decirle ahora que los egipcios estuvieron en Pascua y la colonizaron? Esta es la tesis de mi libro, efectivamente, junto con varias subtesis que, si quieres, las abordaremos también. En la expedición Rapa Nui se componía de otros elementos. Sí. Me imagino que por lo menos se habrá llegado a un acuerdo mutuo para llegar a esta conclusión, ¿o no? Pregunto. No, por el contrario, ha habido un elemento de Operación Rapa Nui, Antonio Pujadó, que sin tener conocimiento a ninguno de los resultados a los que yo he llegado, de los que ha llegado Mascaró Pasarius, por ejemplo, eminente arqueólogo, se ha permitido decir que Operación Rapa Nui no ha hecho absolutamente nada en Pascua, como no sea darse paseos en jeep. Esto, desde luego, es inaceptable, y es tan inaceptable que todos los miembros de Operación Rapa Nui restantes, Fernando Calderón, su esposa Marley Fuernets, Trini Brocco, Mascaró Pasarius y Helge Willems, hemos firmado un documento que será público en el que rechazamos rotundamente las afirmaciones de este señor, que hizo la guerra por su cuenta, que no cooperó en absoluto con Operación Rapa Nui. Pero que pertenecía dentro de la operación, por lo menos al salir de Barcelona. Perdona, es el que se benefició más económicamente de Operación Rapa Nui. O sea que no estamos dispuestos a tolerar actitudes de este género. Así, cuando nosotros comentemos en alguna ocasión las conclusiones definitivas, podemos decir conclusiones definitivas de Rapa Nui o de Antonio Rivera. Bien, conclusiones definitivas de Operación Rapa Nui. Rapa Nui. Exactamente. Porque el arqueólogo hizo una labor encomiable en el Ajutepeu y encontró, excavando, una capa de ceniza volcánica de 24 centímetros de profundidad que confirma la erupción del Rano Arabi. Y ahora, si quieres, pasamos a los hechos paranormales. Pues sí, en unos momentos, señores oyentes, ahora que ya sabemos quién colonizó la isla de Pascua, en Chile, vamos a hablar de los fenómenos paranormales en la isla de Pascua. En el último y debatido Congreso de Parapsicología, usted presentó una ponencia sobre los fenómenos paranormales en la isla de Pascua. Luego repitió esta ponencia a modo de conferencia en la Casa de Madrid en Barcelona, el pasado día 11. El éxito fue total, según me han informado. Quisiéramos que nos hablara, para nosotros, para los oyentes de la otra dimensión, sobre este tipo de fenómenos parapsicológicos o paranormales que tuvieron lugar en la isla de Pascua cuando ustedes estuvieron allí. ¿Qué pasó? ¿Dónde ocurrió? Concretamente, ¿dónde? ¿El lugar? Bien, para empezar, hay que decir que la atmósfera de Pascua es muy peculiar. En ella no existe quizá esa frontera que aquí trazamos entre lo normal y lo paranormal. Los pascuenses no lo distinguen. Para ellos es normal completamente, por ejemplo, la existencia de Aquatus y de Tatanes. Los Tatanes son demonios. Y no lo ponen en duda. Para ellos es una cosa tan real y tangible como la existencia de un ser humano. Luego, la frontera, como digo, está muy borrosa. Nuestro equipo tuvo una experiencia muy curiosa en el Ahuaquibi. Ahuaquibi se llama vulgarmente los 7 Moai o los 7 monos.
Es un ajo, podríamos decir, que está en el interior. No es uno de los pocos, casi el único ajo que no está en la costa. Son 7 moai que han sido también levantados por William Molloy y forman un conjunto impresionante de moais alineados. Nuestro equipo decidió dormir allí una noche. En realidad durmieron allí Mascaró Pasarius, los esposos Calderón y el alemán Helge Willems, en 2 tiendas. En la tienda individual durmió o intentó dormir, porque a la vista de lo que ocurrió no creo que le quedaran muchas ganas de dormir, Mascaró Pasarius. Y en la otra tienda durmieron los demás. El que dormía a pierna suelta, por asegurarlo, fue el alemán. Este no se enteró de nada. Bien, principiaron por intentar grabar psicofonías. Y efectivamente las grabaron. Unas psicofonías no muy interesantes, pero en las que una voz en castellano decía clarísimo quién habla. Antes, Fernando Calderón realizó una extraordinaria fotografía de 2 moais iluminados, con cámara en exposición, que figura en el libro, que en mi opinión es la fotografía más fabulosa que se ha hecho en Pascua. Aparecen los moais como 7 llamadas rojas. Puso la cámara en trípode, entonces iluminó cada moai uno por uno. Y al lado había las cámaras de Mascaró Pasarius y de Helge Willems, en idénticas circunstancias, y la misma abertura de diafragma, el mismo tipo de película, el mismo tiempo de exposición. Pues bien, en las cámaras de Mascaró y de Willems no se grabó absolutamente nada. Quedó la película en blanco. Primer hecho paranormal, porque las circunstancias eran idénticas. Segundo hecho, durante toda la noche estuvieron oyendo rumor de pasos desnudos alrededor de las tiendas, de pasos descalzos, de pies descalzos. Se asomaban, no había absolutamente nada. También se oyó y se grabó, esto es más interesante, se grabó un canto cavernoso formado por muchas voces, que luego, cuando se hizo oír por Fernando Calderón, que fue quien lo grabó, a unos jóvenes nativos al día siguiente, estos parecieron recordar algo, como si aquello fuese una voz ancestral que les hablase de algo. Seguramente era un canto pascuense antiguo, no una música pascuense actual, puesto que la música pascuense actual está muy adulterada, en realidad es una versión de la hula polinesa, de la hula hawaiana, pero parecía que el canto les evocaba alguna cosa ancestral. Pero lo más espectacular fue lo que le ocurrió a Mascaró Pasarius. El hombre estaba empezando a conciliar el sueño cuando notó que una mano le agarraba fuertemente el brazo izquierdo. En un momento lo atribuyó a una broma de sus compañeros. Abrió los ojos, miró, no había absolutamente nadie, estaba solo en la tierra. Entonces el hombre dijo en su menorquín natal, el menorquín, «Som amic», soy amigo. E inmediatamente la mano, la presión o lo que fuese. Al día siguiente, yo conozco muy bien a Pep desde hace 20 años, Pep Mascaró, no había visto hombre más aterrorizante. Me dijo, en fin, trémulo, con su barbilla quijotesca temblándole, que le dejaran tranquilo con sus piedras, con su arqueología, que no le metiéramos más en esas cosas, en esos fregados parapsicológicos, que él no estaba para eso. Mascaró Pasarius es uno de los más prestigiosos arqueólogos españoles que tenemos, especializado en culturas mallorquinas, precisamente de las Baleares. Y es curioso que un hombre tan científico como él y tan racionalista haya sido testigo de un fenómeno paranormal. Bueno, más que testigo, casi fue víctima. Víctima. Luego, el otro hecho paranormal se dio en la habitación 23 del hotel La Onza, Hoteleras Nacionales Sociedad Anónima. Es un hotel correspondiente a un 4 estrellas nuestro, el único hotel de la isla de categoría, y tipo tropical, de una sola planta, muy esparcido, pero que a los constructores se les ocurrió edificarlo nada menos que sobre un antiguo ajo. Los ajos fueron en grandes plataformas, y claro, encontraron un ideal para edificar el hotel. Ahora bien, en esta habitación, que siempre es la misma, la habitación 23, nos contaron la gerencia del hotel, que siempre han ocurrido cosas, con huéspedes diversos. Por ejemplo, una noche se aloja allí un matrimonio chileno, a la noche siguiente está allí un señor australiano, a la otra noche está pues un par de viajantes japoneses, en fin, gente que no se conoce entre sí, y diversa. Pues muchas veces estas personas acuden a medianoche en ropas de dormir a la medianoche, a las 3 de la madrugada, a la recepción del hotel, aterrorizados, diciendo que en su habitación pues han visto una sombra blanca al pie de la cama. Siempre en la misma habitación. Siempre es la habitación 23, o han oído voces, o bien alguien ha notado un contacto frío, en fin, ocurren cosas en esa habitación, tiene una atmósfera rara. Nosotros intentamos grabar psicofonías y también se hizo con éxito. Grabamos una psicofonía que decía, Aku está fuera. ¿Quién tiene estas psicofonías? Estas psicofonías las tiene, me parece que las hizo el matrimonio Boter-Balaguer, no recuerdo mal. ¿Se podrían conseguir y escucharlas? Habría que preguntárselo a ellos. Vamos a intentar
traerlas aquí a Radio Barcelona y las vamos a pasar. A ver de dónde proceden. Yo no asistí a esta experiencia, voces. Pero asistieron a ella, como digo, Matrimonio Boter Balaguer, que estuvieron allí una semana con nosotros, luego Helge Willems y Antonio Pujado. Y creo que Mascarón, no recuerdo bien. Realmente estos son fenómenos paranormales extraordinarios. Desde luego. Me interesaría saber sobre las fotografías, sobre lo negativo de las fotografías, que usted dice que no salieron nada, las otras dos cámaras. Exacto. ¿El negativo quedó velado o quedó transparente? Quedó velado. Fue como si se hubiese velado, exactamente. Porque si es velado, sí es un fenómeno paranormal. Si es transparente, no. No, quedó velado, blanco. Lo cual es rarísimo. Como si hubiera habido una energía o una telergia que había influido en la película y la había velado. Sí, bueno, Calderón, que es quien hizo la foto, podríamos decir la que salió, dice que los otros dos amigos no consiguieron nada por su falta de fe. Esta es una versión muy personal de Fernando Calderón. Yo me limito a repetirla, eso no quiere decir que la comparta. Él dijo que no sacaron nada porque no tenían fe, que no sacarían nada. Sí, así es. Es curioso eso de que la película quedara velada porque en multitud de experimentos parapsicológicos que se ha tratado de investigar a través de la fotografía, siempre, en todos los casos, señores oyentes, la película ha quedado velada, no transparente. Es muy curioso que en Pascua haya ocurrido lo mismo. También nos interesa mucho el fenómeno este de psicofonías y esperamos algún día poder contar con ellas y pasarlas aquí, en Radio Barcelona. A ver si usted, don Antonio Rivera, hace de mediador para que lo consigamos. Encantado. Yo siempre he sido un hombre de mediación, es decir, luego no soy nada, es decir, no me gustan las guerras, de ningún tipo. Luego el fenómeno de la mano que aprieta, que podría ser, digo, si hubiera sido solo verla, podría haber sido un caso de alucinación subjetiva, o incluso objetiva, pero además de verla, la sintió. No la vio, solamente sintió una apretón muy fuerte. Podría haber sido alguna formación ectoplasmática. Faltaría allí tener un equipo de investigación científico y en aquel momento poderlo ver, ¿no? Sí, pero lo curioso poderlo es que analizar con cámaras infrarrojas. Que le ocurriese precisamente al escéptico. Es decir, Mascaró era un hombre que no creía ni cree, a pesar de su experiencia, prefiere olvidarlo. Es un hombre muy vital, le gustan las cosas buenas de la vida. Es un hombre muy luminoso, muy mediterráneo. Y este lado, podemos decir, oscuro de la existencia no le interesa. Es racionalista, científico. Muy racionalista, sí. Y es curioso que le ocurriese precisamente a él. Pues bien, estas han sido las conclusiones de Rapa Nui. No creo que tenga ninguna más. Bueno, yo creo que ellos son bastantes, ¿no? Me parece. Importantes, además. Espero que estas conclusiones se vean perfectamente reflejadas en su libro y las podamos desmenuzar. Sí, y en mi libro hay una que no la puedo dar ahora porque hay que verla, tiene que entrar por los ojos. Es una explicación, una teoría simplemente. Esa es una teoría de cómo se fabricaron los moai de la costa. Pero para eso hay que verlo de una manera gráfica, es decir... Pero lo que sí puedo adelantar ya es que comprobamos que el proceso de tallado y transporte de los moai era idéntico al proceso de tallado y transporte de los obeliscos de Asuán, por ejemplo, que se les hacía esa quilla para que se terminaba por cortar, igual, sí, exactamente igual que los moai. Es un dato más a favor del origen egipcio de la cultura, de la primera cultura pascuense. Realmente, de ser esto cierto, va a constituir una auténtica noticia, una auténtica novedad dentro del mundo de la investigación. Bueno, repito que ya lo apuntaba Heyerdahl, pero Heyerdahl no se atrevía a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Quizá porque Heyerdahl no es un científico oficial, como yo tampoco lo soy. Heyerdahl es un señor que ha financiado investigaciones, ha organizado expediciones, pero no tiene títulos. Y en el mundo de hoy los títulos, es decir, el diploma con el marquito, se aprecia mucho. Se aprecie o no se aprecie, esto depende de mentalidades. Lo importante es que ustedes, la operación Rapa Nui, haya ido a la isla de Pascua, haya investigado y haya llegado a unas conclusiones y que además lo demuestre. Esto es importante. Y todavía más importante si el personaje que lo ha hecho, o los personajes que lo han hecho, son españoles y catalanes por más señas. Felicidades a la operación Rapa Nui y felicidades a todos los investigadores que contribuyeron, a todos sin excepción, a llegar a esta conclusión, y espero que esto sirva de precedente para saber un poco más sobre este misterioso mundo desconocido.